Advertencia. Este canal presenta casos reales con fines informativos y de análisis. Algunas imágenes, audios o descripciones pueden resultar sensibles para ciertas personas. No se busca glorificar la violencia ni sustituir investigaciones oficiales. Se recomienda discreción. Cuando yo me entero que no puedo tener hijos ese mismo día, porque se fue a la consulta, ella me comenta que ella le interesó interrumpir y le interesaría regalar al niño. ...17 de junio de 2009... una mujer entró al Hospital General de México. Horas más tarde, salió del lugar con una bebé recién nacida dentro de una bolsa de regalo. La niña no era su hija, pero para ese momento, Alejandra Marín llevaba meses preparando una mentira que involucró a su familia, a su esposo y que terminaría cambiando varias vidas. La prensa la llamó la plagiaria. Esta es la historia de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, la mujer que quería ser madre. Esto es Encuentros Criminales. Para entender lo que ocurrió aquel 17 de junio de 2009, tenemos que retroceder varios meses. Eleonor Alejandra Marín Mendoza trabajaba en el Hospital General de México. Había ingresado a trabajar ahí en 2002. Con el paso del tiempo, había estado relacionada laboralmente con diferentes áreas del hospital. Entre ellas se encontraba obstétrica, precisamente una de las áreas donde años después ocurriría el robo. Posteriormente, fue asignada a otras áreas administrativas, entre ellas urología y, según diferentes reportes, oncología. Esto significa que Alejandra no era completamente ajena al funcionamiento del hospital. Conocía el lugar, conocía sus pasillos, conocía al personal y conocía particularmente el área de gineco-obstétrica. Pero mientras desarrollaba su vida laboral, en su vida personal estaba ocurriendo otra cosa. Alejandra quería ser madre. De acuerdo con la información que posteriormente se conoció del caso, había sufrido pérdidas gestacionales y, según la versión que aquella misma daría años después, el deseo de tener un hijo se convirtió en una fuente enorme de presión. Pero en algún momento ocurrió algo que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Alejandra comenzó a fingir un embarazo. Para hacerlo creíble, aumentó considerablemente de peso. Las autoridades hablaron de aproximadamente 25 kilos. Su familia creyó que estaba esperando un bebé. Y Alejandra incluso anunció cuál sería la fecha de nacimiento: el 17 de junio de 2009. La mentira tenía ahora una fecha límite, y conforme se acercaba ese día, el margen para continuar fingiendo se hacía cada vez más pequeño. Las investigaciones posteriores revelaron otro detalle. En el domicilio de Alejandra había una habitación que ya estaba acondicionada para recibir a un bebé. No era simplemente una historia que había contado. Había comenzado a preparar el escenario para que cuando llegara el momento, todo pareciera real. La Procuraduría Capitalina sostuvo que el plan había sido preparado durante meses, y había otro elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores. Alejandra vivía con su pareja Arturo Calderón Gamiño. Las autoridades encontraron un video grabado con un teléfono celular en el que Arturo hablaba del nacimiento de su hijo. La fecha que mencionaba era precisamente el 17 de junio, el día en que Alejandra terminaría saliendo del hospital con una bebé. Para los investigadores, aquello era una de las evidencias de que el embarazo había sido totalmente planeado como una historia que debía culminar justamente ese día. Pero todavía faltaba algo: el bebé. Llegó el miércoles 17 de junio de 2009. Alejandra
acudió al Hospital General de México. De acuerdo con reportes de la época, permaneció dentro del hospital desde aproximadamente las 11 de la mañana. No era una visita rápida, estuvo ahí durante varias horas. Mientras tanto, en el área de gineco-obstétrica se encontraba una mujer llamada Mayra Aurora Navarro Vega. Mayra acababa de convertirse en madre. Su hija era una recién nacida identificada en las notas de la época como Katia o Katia Valentina. Los registros periodísticos presentan pequeñas diferencias sobre la hora exacta de nacimiento. Algunas publicaciones señalaron que nació el 16 de junio a las 16:59 horas, con peso de 2 kilos 410 gramos, mientras que otras informaron que había nacido el miércoles 17 aproximadamente a las 14:30 horas. Lo que sí coincide con las fuentes es que cuando Alejandra salió del hospital, la niña tenía aproximadamente un día de vida y pesaba 2 kilos 410 gramos. Y entonces ocurrió algo aparentemente insignificante. Mayra salió momentáneamente de la habitación. Según su propio testimonio ante la prensa, había ido al baño. Antes de hacerlo, su bebé permanecía en la habitación y ahí estaba Alejandra. Según Mayra, Alejandra había estado acercándose a su habitación. La madre incluso explicó que la mujer se presentaba realizando preguntas o una especie de encuesta. Pero había algo que Mayra no sabía. Alejandra no estaba ahí simplemente por casualidad. Las cámaras de seguridad del hospital registraron lo que sucedió después. Alejandra tomó a la recién nacida, la colocó dentro de una bolsa de papel de una tienda departamental y comenzó a caminar por los pasillos. Las imágenes permitieron reconstruir su recorrido. Finalmente, aproximadamente a las 18:45 horas, Alejandra salió del Hospital General. Llevaba la bolsa consigo. Dentro estaba la bebé. En ese momento, para las personas que la veían salir, podía parecer simplemente alguien cargando sus pertenencias. Pero dentro de aquella bolsa había una recién nacida. Las autoridades posteriormente utilizarían precisamente estas imágenes para identificarla. Mientras Alejandra abandonaba el hospital, Mayra regresó a su habitación y descubrió que su hija ya no estaba. La reacción fue inmediata. La familia comenzó a buscar a la niña. El personal del hospital fue alertado y las autoridades fueron notificadas. No había pasado demasiado tiempo. La bebé llevaba apenas unas horas fuera del hospital, y eso sería fundamental para la investigación, porque el hospital contaba con cámaras de seguridad. Las imágenes fueron revisadas y ahí apareció la mujer que había salido con la bebé, Eleonor Alejandra Marín Mendoza. Pero había otro problema. ¿Dónde estaba? La policía conocía su identidad. También sabía que era empleada del hospital. Los investigadores revisaron la información disponible y comenzaron a buscar en los domicilios registrados. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal revisó hasta 3 domicilios relacionados con Alejandra. Uno de ellos estaba en la zona de Cuchilla Agrícola Oriental, y ahí apareció otra pista. Los investigadores revisaron registros de llamadas telefónicas. Uno de los últimos números relacionados con la línea correspondía a un hotel. El hotel se encontraba en la misma zona, y ese hotel se convertiría en el lugar donde terminaría la búsqueda. En cuestión de minutos, 2 vidas habían cambiado para siempre. El lugar era el Hotel Hollywood, ubicado sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia agrícola oriental, en Ixtacalco. La policía llegó durante la madrugada del 18 de junio. La habitación era la 449, y ahí encontraron a Alejandra, pero no estaba sola. También estaba su pareja, Arturo Calderón Gamiño, y con ellos estaba la bebé.
La pareja estaba dormida cuando los agentes ingresaron. La recién nacida fue encontrada con vida. Posteriormente, recibió atención y fue trasladada nuevamente al Hospital General para confirmar su identidad. La niña fue entregada a sus padres, Mayra Aurora Navarro Vega y Ricardo Alejandro Noriega Ramírez. Habían pasado apenas unas horas desde que la bebé desapareció. La rapidez con la que fue localizada evitó que el caso terminara convirtiéndose en una desaparición prolongada. Pero ahora había que responder una pregunta. ¿Por qué Alejandra tenía a esa bebé? Y ahí comenzó la segunda parte de la historia. Cuando Alejandra fue detenida, no negó que tenía a la bebé, pero dio una explicación completamente diferente. Aseguró que la madre de la niña se la había regalado. Alejandra afirmó que había conocido a Mayra meses antes. Según su declaración, se habían encontrado en el hospital. Dijo que Mayra le había contado que era madre soltera y que aquel era su segundo hijo. Según Alejandra, la mujer le habría dicho que no quería continuar con el embarazo y que estaba considerando interrumpirlo. Alejandra aseguró que al enterarse de que ella no podía tener hijos, le pidió a Mayra que la tomara en cuenta si finalmente decidía entregar al bebé. Y sostuvo que posteriormente habían acordado que ella recibiría a la niña cuando naciera. Pero había un problema. Mayra negó completamente esa historia. En declaraciones a W Radio explicó que había conocido a Alejandra porque ésta iba de habitación en habitación realizando una encuesta. Dijo que Alejandra regresaba constantemente a su cuarto y aseguró que cuando ella se separó momentáneamente de su hija para ir al baño, al regresar, la niña ya no estaba. La familia de la bebé también negó conocer a Alejandra previamente y anunció que procedería legalmente contra ella. Pero ¿estaba Arturo involucrado? La investigación también alcanzó a Arturo Calderón Gamiño. Era la pareja de Alejandra. Estaba con ella cuando la policía encontró a la bebé. Y además existía aquel video donde hablaba del supuesto nacimiento del hijo de ambos para el 17 de junio. Por eso las autoridades consideraron inicialmente que podía existir una participación conjunta. Los dos fueron detenidos. El 20 de junio de 2009, la PGR ejercitó acción penal contra ambos. Alejandra fue enviada al reclusorio preventivo femenil de Santa Marta, Acatitla. Arturo fue llevado al reclusorio Oriente. Posteriormente, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión contra ambos dentro de la causa penal 59/2009. El delito señalado era privación ilegal de la libertad de una víctima menor de 16 años con el propósito de causarle daño a ella o a otra persona. Pero el proceso todavía no terminaba. Las autoridades comenzaron a reconstruir los meses anteriores y encontraron varios elementos que, desde su perspectiva, demostraron que el robo no había sido una decisión tomada de manera espontánea. La fecha del supuesto nacimiento, la habitación preparada, el embarazo simulado, el aumento de peso, el video grabado con Arturo y el hecho de que Alejandra conocía perfectamente el hospital. La Procuraduría Capitalina, encabezada entonces por Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que el plan había sido preparado durante meses. Según Mancera, Alejandra había simulado un embarazo con la intención de conservar a la bebé como si fuera su propia hija. Y había algo particularmente llamativo. Alejandra había informado a su familia que su bebé nacería el 17 de junio. Ese mismo día entró al hospital y ese mismo día salió con una bebé. Mientras el proceso avanzaba, la situación de Arturo comenzó a cambiar. Alejandra había dicho desde el primer momento que él no tenía nada que ver. Cuando fueron presentados ante las autoridades, ella incluso pidió que no responsabilizaran a su pareja.
Las investigaciones continuaron para determinar qué tanto sabía Arturo. Finalmente, Arturo Calderón Gamiño fue absuelto. El 9 de noviembre de 2011, Alejandra Marín Mendoza fue declarada penalmente responsable. La sentencia fue de 13 años, 3 meses y 25 días de prisión. La condena correspondía al delito de privación ilegal de la libertad de una menor. Y aquel caso que durante semanas había ocupado las portadas comenzó a desaparecer de los medios. Pero la historia de Alejandra todavía no había terminado, porque después de más de una década llegaría el día de recuperar su libertad. Las fuentes recientes coinciden en que cumplió su condena en Santa Marta, Acatitla, y posteriormente quedó en libertad. Y aquí quiero detenerme, porque es muy fácil mirar este caso desde fuera y decir, ¿cómo pudo hacerlo? Pero los casos criminales rara vez comienzan en el momento en que se comete el delito. A veces empiezan meses antes, con una decisión, después otra, hasta que llega un momento en que la persona ya está demasiado lejos del lugar donde comenzó. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún expediente. Yo soy Romanov y nos vemos en el próximo Encuentro Criminal. Encuentros Criminales es una producción de Dulces Pesadillas Podcast. Si te gustan las historias que te dejan pensando, incluso después de terminar el episodio, te invito a visitar nuestro canal de YouTube, Dulces Pesadillas. Ahí encontrarás leyendas, historias oscuras y relatos que quizá no quieras escuchar con la luz apagada. Nos vemos allá. Te dejo el link en la descripción.